Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar, cómo auditar el aseguramiento metrológico en un sistema de gestión de la calidad. Y este espacio tiene como propósito abordar uno de los requisitos más técnicos y que también frecuentemente tiene ese reto dentro de las auditorías de los sistemas de gestión. Muchos procesos de auditoría se limitan a verificar etiquetas de calibración vigentes, pero hoy queremos ir más allá de esos formalismos documentales, pues para poder explorar cómo se audita el cumplimiento del capítulo 7.1.5 de la norma ISO 9001-2015, con esa profundidad técnica y criterio práctico que se requiere. Vamos a estar analizando también la diferencia entre calibración, verificación y conformación metrológica y cómo evaluar esa trazabilidad para asegurar que los resultados de medición sean realmente confiables para la toma de decisiones. Este espacio es posible gracias a Suprema Qualitas, una firma que tiene más de 25 años de experiencia en capacitación, consultoría y auditoría. Nuestro enfoque ha sido transformar el conocimiento en resultados y hemos impactado a más de 18,000 profesionales y más de 600 empresas. Esto con un compromiso de un estándar de calidad que nos da nuestra certificación ISO 9001 desde el año 2002. Y nuestros próximos cursos y charlas virtuales gratuitas que a ambos le estamos invitando cordialmente, pues vamos a tener el 30 de abril el análisis de modos y efectos de falla para procesos PFMA y el 6 de mayo auditor interno ISO 17025-2017, que ahí Octavio nos va a estar acompañando en este curso, donde vamos a estar viendo pues esa formación de auditores internos que están enfocados en laboratorios, con énfasis especial en la evaluación de la competencia técnica y la confiabilidad de los resultados. Allí este curso va a tener una duración de 24 horas, va a ser el 6 de mayo. Y para la misma fecha, pues vamos a tener fraude y defensa de los alimentos. Le esperamos a ambas capacitaciones, ¿bien? Y ya el 9 de junio vamos a contar con Six Sigma Green Belt y el programa de fortalecimiento para auditores. Dentro de nuestras charlas virtuales, invitamos a tener pues más información aquí a través del código QR, y se lo dejo ahí un momentito. Y vamos a estar viendo temas de control estadístico de procesos, fraude alimentario y continuidad de negocio. Otro momentito más ahí para que puedan agarrar el código QR. También ahí tenemos los enlaces y las fechas donde vamos a estar viendo estas charlas a modo virtual, que son gratuitas. Esperamos que sea de provecho y de desarrollo a nivel de sus competencias técnicas dentro del área. Y ya para iniciar, dentro de este proceso de aprendizaje, contamos con la distinguida participación del ingeniero Octavio López, quien cuenta con una destacada trayectoria como evaluador líder de la entidad mexicana de acreditación EMA para laboratorios de calibración y pruebas bajo la norma ISO/IEC 17025, catedrático en la UNAM en temas de gestión y acreditación, y participa activamente en el Comité Técnico Nacional de Normalización de Metrología. Su experiencia como auditor ISO 9001 y su labor en organismos como el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto le permiten ofrecer una visión integral y aplicada sobre cómo asegurar la validez de las mediciones en contextos reales. Sin duda, hoy contamos con un expositor que domina estos marcos técnicos y prácticos de la metrología, así que le invitamos a aprovechar el espacio para participar activamente, hacer sus preguntas mediante preguntas y respuestas o el chat y conectar pues con estos conceptos en sus procesos de auditoría. Sin más, les dejo con Octavio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Barely. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí ser un coanfitrión de estas charlas
gratuitas que ofrece Suprema Qualitas y es una forma que tenemos todos los expertos que nos dedicamos a esta evaluación de la conformidad a través de los procesos de certificación, acreditación, capacitación, consultoría. Es una forma de contribuir a toda la comunidad metrológica en nuestro continente, el poder dar a conocer pues las herramientas, las experiencias que tenemos a través de nuestras intervenciones en los procesos de auditoría, en los procesos de evaluación, de acreditación, y en la implementación de sistemas de gestión para fines de certificación o acreditación. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es una charla que me ha tocado impartir en numerosos ámbitos relacionados con las auditorías, dado que pues, en una trayectoria aproximadamente de 25 años me ha tocado participar tanto como auditado como auditor. Y auditado me refiero en gran medida que nosotros somos una organización, somos un laboratorio acreditado y que recibimos auditorías todos los años. Este año recibimos nuestra auditoría número 24, más las auditorías que recibimos de nuestros clientes. Y también a través de todos estos años hemos estado ayudando a muchos laboratorios o a muchas organizaciones a acreditarse o a certificarse. Y también les llevamos ese acompañamiento cuando reciben auditorías. También al participar como auditor, pues nos damos cuenta de las múltiples deficiencias que a veces hay en interpretación, en conocimiento, en la forma de cómo se están llevando a cabo los procesos de medición. Sobre todo en mi caso, que una gran parte de mi vida profesional ha sido la metrología, también pues, la auditoría, la certificación, la acreditación, la capacitación, pero siempre hay ese detalle, ¿no? Un tanto apasionante con relación a la metrología, y es por eso que la charla ha sido recurrente en los ámbitos de evaluación de la conformidad, dado que en muchas ocasiones el auditor pues se ve delimitado como decimos a veces, a pedir la etiqueta, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito en algunos términos y conceptos metrológicos importantes. Y aquí les comparto mi pantalla y la presentación que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Es el cómo auditar ese aseguramiento metrológico en el sistema de gestión de la calidad. ¿Sí? Tanto en los modelos de gestión 9001 como es ISO IEC 17025, pues es un punto de auditoría. Siempre debemos auditar este requisito relacionado con las mediciones. Entonces, desde el punto de vista metrológico, pues nos basamos principalmente en el concepto de metrología, ¿no? La ciencia, las mediciones y sus incertidumbres. Pero recuerden, cuando hablamos de metrología son mediciones en el aspecto de magnitudes metrológicas. ¿Qué es una magnitud metrológica? Es una característica que tiene un objeto, cuerpo, sustancia que le va a describir en condiciones de mediciones, ¿sí? Por citar algunos ejemplos de las magnitudes más conocidas, pues es la longitud, la masa, la temperatura, la humedad, el tiempo, la fuerza, la dureza, la presión, el volumen, son magnitudes metrológicas, ¿sí? No así en otro tipo de mediciones, ¿no? Que en ocasiones dicen, es que apliqué una encuesta de satisfacción del cliente y para medir la satisfacción del cliente. Y a veces el auditor llega a preguntar, o sea, es un absurdo que llega a preguntar, ¿y cómo calibraste tu encuesta? Pues no, una encuesta no se calibra, la encuesta se va a validar que esté midiendo lo que queremos medir, pero no es una magnitud metrológica. Entonces, partiendo de que metrología es ciencia de las mediciones y es basada en magnitudes metrológicas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos como auditores? Decimos aquí, ¿auditamos etiquetas o auditamos la validez de los resultados de medida?
¿sí? Esa es una pregunta que incluso como auditores ni siquiera nos deberíamos de hacer, ¿sí? Ese de pedir la calibración de una encuesta de medición de satisfacción del cliente, pues no existe. Otra ocasión también me llaman de una universidad que habíamos dado asesoría. Dice, oye, es que el auditor me está pidiendo la calibración del lector de código de barras, que porque es un instrumento de medición. Entonces digo, no, ese lector de código de barras se valida la captura de los datos con relación al número del código de barras, que el número que aparece debajo del código de barras. Esa es una validación sistemática que se hace, no es una calibración porque no mide una magnitud metrológica, ¿sí? Entonces, aquí nos enfrentamos a que en la mayoría de las auditorías a veces se limitan a verificar si el instrumento tiene una etiqueta de calibración vigente, ¿sí? Ven un instrumento, ven una regla, ven un termómetro, ven una balanza, un instrumento para pesar. La pregunta natural es, ¿y está calibrado? ¿Y cuándo lo calibraron? A ver, quiero ver su etiqueta de calibración. A ver, enséñame tu programa de calibración y vamos a verificar si cumpliste con la fecha acordada para realizar las calibraciones. Ah, mira, sí, sí tiene la etiqueta, sí coincide la fecha con el programa de calibración. Y podemos decir erróneamente como auditor, está cumpliendo con el requisito de el aseguramiento de validez de las mediciones. Sin embargo, pues el requisito como tal, pues nos pide demostrar que el equipo o el instrumento de medición utilizado sea apropiado para el uso que le estás dando, ¿sí? De esta manera podría demostrar que los resultados de las mediciones que realiza son válidos y que cuentan con una trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales. Entonces, no es suficiente la etiqueta que dice calibrado, sino debe haber una etiqueta adicional donde se haya hecho la confirmación metrológica de que el instrumento cumple con los requisitos del uso que se le está dando. Entonces, aquí hay dos cuestionamientos. El número uno, en lugar de preguntar, ¿está calibrado? ¿Cuándo lo calibraste? ¿Cuándo dice que lo debías calibrar en tu programa? La pregunta es, como auditor, a ver, este instrumento de medición, ¿para qué lo utilizas? Ah, para realizar estas pruebas, estas mediciones, estos ensayos, estas control de calidad, etcétera. Ok. Segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos metrológicos que debe cumplir tu instrumento? Si no nos dice o no tienen documentado cuáles son los requisitos metrológicos que debe de cumplir el instrumento, no puedo avanzar más. Ahí se terminó la pregunta. O sea, no sabemos cuáles son las características que debe reunir el instrumento, pues no importa si lo calibras, si lo ajustas, si lo verificas, porque no es posible hacer la verificación ni hacer la confirmación metrológica si no existen requisitos metrológicos con los que debe de cumplir. ¿Cuáles son esos requisitos metrológicos? Que nos diga cuál es el intervalo de medida, cuál es el error máximo permisible, cuál es la tolerancia máxima permisible, cuál es la división mínima aceptable, cuál es la incertidumbre que debe tener mínima o máxima el instrumento. Entonces, el usuario, antes de decidir si manda calibrar su instrumento, debe identificar cuáles son los requisitos que debe cumplir el instrumento. Entonces, en el ámbito normativo, aquí a veces tenemos organizaciones que tienen, en la mayoría de los casos, estos dos modelos, 9001
porque es un prestador de servicio, porque es un fabricante y también cuenta con un laboratorio de medición o de calibración o de ensayos o pruebas para el control de calidad. Entonces converge en un requisito en común que es precisamente la trazabilidad en las mediciones o trazabilidad metrológica. Entonces, cuando un auditor comprende cuál es el enfoque que tiene la trazabilidad metrológica en ambos requisitos, aunque esté descrito de una forma un tanto diferente, ¿sí? Que en algunos casos te dice que el instrumento sea apropiado para el uso o que las mediciones sean confiables o que tengan la validación y la incertidumbre establecida. En ambos casos, debemos tener en cuenta que el instrumento es utilizado para un fin específico, para el control de calidad y determinar cumplimiento o determinar una declaración de conformidad con algún producto o una calibración donde finalmente se va a determinar si el instrumento calibrado cumple con alguna especificación, que ahí podríamos declarar conformidad con una especificación. Entonces, ¿mando calibrar o no mando calibrar? ¿Verifico o no verifico? ¿Hago confirmación metrológica o no hago confirmación metrológica? Entonces, el vocabulario internacional de metrología, emitido por el Buró Internacional de Pesas y Medidas a través del Comité Conjunto de Emisión de Normas Técnicas de Metrología, que es el JCGM 200, este vocabulario internacional, pues establece, ¿no? Las definiciones de los conceptos de calibración, de trazabilidad metrológica, y nos dice que la calibración, pues es, en una primera instancia, compara las indicaciones de un instrumento contra las indicaciones de un valor de referencia o un patrón de referencia y con sus respectivas incertidumbres. Entonces, aquí vamos a decir que coloquialmente una calibración para comprender cuándo debo de mandar calibrar, dice, operación que compara un instrumento con un patrón. Es decir, la indicación que tiene el instrumento calibrado contra el patrón de referencia. Y ese patrón debe tener trazabilidad metrológica, ¿sí? Entonces, en la calibración se establece una relación entre los valores indicados por el instrumento bajo calibración y los valores indicados por el patrón de referencia o conocido como valor convencionalmente verdadero. Si el error o la diferencia que hay entre el valor indicado por el instrumento y el patrón utilizado para calibrarlo, ese error o sesgo instrumental es mayor al error máximo permitido en el proceso de medición o en las especificaciones del instrumento, ese valor tendríamos que verificar si es posible hacer un ajuste, ¿sí? Hay veces que los instrumentos se pueden ajustar, pero hay veces que no se pueden ajustar, ¿sí? Quizás un instrumento para pesar se puede ajustar. Una pesa, patrón, una pesa de fierro fundido, tiene una cavidad de ajuste y se puede ajustar. Un manómetro se puede ajustar. Pero, por ejemplo, un termómetro de líquido en vidrio, pues no se puede ajustar, no se puede poner o quitar líquido dentro del termómetro. Entonces, cuando se hace la calibración, el siguiente punto es ver los resultados de la calibración en cuanto a su error y la incertidumbre y determinar si están dentro de los parámetros del error máximo permisible. Si no están dentro, tendríamos que hacer un ajuste y volver a calibrar. Si no es posible el ajuste, entonces el instrumento no se puede confirmar metrológicamente y sería como rechazado fuera de uso.
Una de las dificultades que tenemos es, ¿y dónde puedo obtener los requisitos metrológicos para cada uno de los instrumentos que utilizo en mi laboratorio o en mi organización en el área de control de calidad? Número uno, el quien diseñó el proceso de medición o quien diseñó el producto que estamos midiendo, dentro de esos elementos como salidas del diseño, debe establecer cuáles son las tolerancias máximas permisibles de los instrumentos de medición utilizados para medir el producto o para calibrar el equipo. Entonces, quien diseñó el método establece esas tolerancias. Quien diseñó el método de medición o quien diseñó el producto. Entonces, ahí va a decir, este producto debe ser medido con un instrumento que tenga estas características metrológicas. El error, la exactitud, la incertidumbre, el alcance de medida, el intervalo de medición, la estabilidad, la linealidad. Algunas de esas características debería tener quien diseñó el producto o quien diseñó el método de medición. Por eso los métodos validados, métodos ISO, métodos ASTM o métodos nacionales o regionales que han sido validados, normalmente traen un apartado que dice la precisión y el sesgo deben de estar dentro de estos parámetros. Entonces te dicen, realiza estas pruebas y si están dentro de estos números, quiere decir que lo estás ejecutando de la manera correcta. Son especificaciones de error máximo permitido, de precisión o de sesgo. En los instrumentos, también cuando calibramos bajo un método normalizado que está validado, deben de establecer cuáles son los criterios de aceptación o error máximo permitido de ese instrumento. Hay magnitudes como es dimensional o en masa que ya están bien claros y están identificados. Una masa o una pesa clase F1, clase E2, este es su error máximo permitido. Lo calibras, si está fuera, pues esa pesa ya no cumple con la clase. Se puede sacar de uso o se puede degradar a una clase de menor exactitud. Otra de las fuentes para determinar los criterios metrológicos de los instrumentos de medida es el fabricante. El manual del fabricante dice, este instrumento cumple con estas características. El detalle que hay que tener aquí precaución es que cuando está nuevo, cuando es una aprobación de un modelo de instrumento de medición, las características metrológicas son mucho más exigentes. Pero a través del uso, a través de la deriva instrumental que pueda tener en el tiempo, pues esas características muchas veces no se cumplen al 100% a través del tiempo. Sin embargo, para el uso que le estoy dando, posiblemente siga siendo suficiente. Entonces, número uno, el método o quien desarrolló o inventó el proceso de medición o el objeto sujeto de medición debe establecer las características metrológicas que debe cumplir. Segundo, sería tomar las referencias del fabricante. Y tercero, la experiencia empírica que puede tener el experto que esté utilizando esos instrumentos para realizar mediciones. Entonces, puede determinar, no hay método validado, no hay una norma de referencia, el fabricante tiene requisitos muy específicos para la clase de instrumento, pero para el uso que le estamos dando, podrías tener tus pruebas internas de precisión intermedia, de confirmación y validación de métodos de medición y determinar que con ese instrumento, con ciertas características, podría ser suficiente para demostrar que tus mediciones son confiables. Entonces, si no hay especificación del método y la del fabricante nos consideramos que puede ser demasiado exigente, la experiencia empírica y los procesos de validación o de estudios de precisión intermedia o de repetibilidad o reproducibilidad podrían determinar cuáles son los instrumentos, las características de los instrumentos que estamos utilizando y que deberíamos de cumplir. Eso es lo que el auditor debería preguntar.
¿sí? ¿Cuáles son las características que debe cumplir tu instrumento? Y ahora sí, demuéstrame que el instrumento cumple con las características. Entonces viene la parte de calibración. Esa calibración debe ser realizada por un proveedor o un laboratorio acreditado que demuestre contar con trazabilidad metrológica a el Sistema Internacional de Unidades a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones y que cada una de ellas pues lleva su incertidumbre asociada. Ahora, también tenemos que cada calibración que se realiza en los diferentes eslabones hasta llegar al Sistema Internacional de Unidades va asociada a una incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Pues no es más que la duda que tenemos del resultado de la medición. En este caso es la duda que tengo del resultado de la calibración. En la calibración me van a decir, mira, tu instrumento tiene un error de cierto número en porcentaje o en valor en las mismas unidades de la indicación del instrumento. Pero ¿por qué existe la incertidumbre? Dice, ¿por qué si tú eres un laboratorio acreditado, ¿por qué tienes duda del resultado? Hay una razón muy sencilla. No existe una medición perfecta. No existe una medición perfecta. Por lo tanto, siempre habrá una duda en el resultado de medida. Lo importante de los laboratorios acreditados es que tenemos conocimiento y una cuantificación razonable de cuánto es la duda que tengo del resultado obtenido. ¿Y por qué está en duda? Porque interviene el humano, ¿sí? El operador interviene, el instrumento utilizado, las condiciones ambientales, las instalaciones, la energía eléctrica, electromagnetismo, la vibración, la presión atmosférica, la temperatura, la humedad. El propio método de medición no es perfecto. El objeto sujeto de medición probablemente no sea totalmente homogéneo o no sea estable con el paso del tiempo o con las características ambientales. Entonces, todo eso hace una medición imperfecta. Por lo tanto, todo resultado de medida tendrá una incertidumbre. Normalmente se expresa a un nivel de confianza con grados de libertad y es aceptable el establecerlo aproximadamente una incertidumbre a un 95% de nivel de confianza. Entonces, el error, posible error o sesgo que tenga un instrumento de medida después de ser calibrado, más la incertidumbre, más, es decir, más la duda que tengo de ese resultado de medida o de ese error de medida, el error más su incertidumbre debería estar dentro de el error máximo permitido del instrumento, ¿sí? Las especificaciones del método, del proceso, del producto o del fabricante, ese error máximo permitido es el que establece si puedo confirmar metrológicamente un instrumento o no lo puedo confirmar. Entonces, aquí entran características como son la tolerancia contra el instrumento, ¿no? Entonces, la tolerancia del proceso contra el error del instrumento. O sea, la tolerancia del proceso va a tener un límite. Y dice, el error del instrumento, dice, es esa desviación que tiene con respecto al patrón utilizado en la calibración. Debe ser una relación recomendada, una relación de 1 a 4, es decir, debe ser 4 veces mejor el instrumento que el objeto medido. Es una práctica, una recomendación técnica que debemos utilizar. Que el instrumento, por ejemplo, si mi tolerancia es de 25 milímetros, pues 0.05 sería la tolerancia al instrumento. Entonces, aquí entra también
otro factor que conocemos como la regla de decisión. Cuando yo tengo una tolerancia a un error máximo permitido de mi producto o de mi instrumento de medida, yo debo de confirmar metrológicamente que está cumpliendo con ese error máximo permitido. Para ello debo establecer en conjunto con el usuario final o con el cliente cuál es la regla de decisión que vamos a adoptar. Esta regla de decisión es qué uso le voy a dar a la incertidumbre para poder declarar que es conforme a las especificaciones o a los criterios de aceptación. Y viene ejemplos de esto que tenemos por ahí la ILAC G8 2009. Dice, una regla es la aceptación simple. Dice, ¿sabes qué? Yo no considero la incertidumbre y voy a aceptar el error que esté por debajo del error máximo permitido, pero sin la incertidumbre. Esto implica que es un riesgo alto, porque hay una alta probabilidad que esté fuera y la probabilidad podría ser menor al 50%. O puedo tener una guarda o una tolerancia ahí como una banda de seguridad que la integramos como una buena práctica y decir, voy a considerar una vez la incertidumbre. O la otra es el rechazo conservador, o está totalmente dentro, tanto el error más la incertidumbre deben de estar por debajo del error máximo permitido. De lo contrario, es un rechazo. ¿Sí? Y hay unos intermedios, ¿no? Donde también las reglas de decisión hablamos de un falso positivo o un falso negativo. Es decir, el resultado de medida cae dentro de la tolerancia, pero más su incertidumbre hay un riesgo que esté fuera. O el resultado de medida cayó fuera de la especificación, pero más menos la incertidumbre hay una probabilidad de que esté dentro. Entonces, esta regla de decisión va vinculada con toma de decisiones, pero asociadas a un riesgo en el uso de un instrumento que esté fuera de especificación. Bien, tenemos entonces el proceso de confirmación metrológica. Este es el proceso que debemos auditar cuando auditamos los requisitos relacionados con trazabilidad metrológica y calibración o verificación de los instrumentos de medición. Primero, a ver, tú recibiste el instrumento. Dice, es la recepción del instrumento. Tú como usuario. Entonces, lo recibes porque viene con una calibración. Dice, no tiene calibración, entonces aquí se rompe la cadena, no hay trazabilidad. ¿Sí? Recibo el instrumento y viene acompañado de un informe. Este informe de resultados que aparece aquí en la trazabilidad, dice aquí, este informe, aquí en este paso de la recepción del instrumento a la trazabilidad, aquí nosotros tenemos un informe de resultados. Ese informe lo vamos a comparar ¿contra qué? Contra el error máximo permitido o la especificación de uso que le vamos a dar. Si no trae trazabilidad, la confirmación metrológica no es posible. Si no está calibrado, no es posible la confirmación metrológica. Pero más crítico, a veces sí mandamos calibrar, gastamos la calibración, pero a veces no tenemos una especificación que nos diga, oye, ¿cuáles son las características metrológicas que debe cumplir el instrumento? Ah, esas no las tenemos, pero siempre se manda a calibrar. ¿Y qué haces con el certificado de calibración? Ah, lo guardo. ¿Para qué? Para la auditoría. Error. Aquí debemos tener primero, incluso antes de comprar el instrumento, deberíamos tener cuáles son las especificaciones de uso. Así nos habla la planificación de los sistemas.
Vamos a planificar los elementos de entrada, vamos a planificar los recursos. Entonces, ¿cuáles son las características del proceso, del objeto de medición, del producto, del instrumento que vamos a calibrar? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las tolerancias permisibles? A partir de ahí, vamos a buscar cuál es el instrumento adecuado. Ya que lo compramos, se manda a calibrar o se compra calibrado, que tenga trazabilidad metrológica hacia el Sistema Internacional de Unidades. Después de esto, viene la parte de comparación, es decir, voy a verificar el resultado de la calibración contra el error máximo permitido. Y entonces aquí voy a tomar la decisión. Confirmo metrológicamente que el instrumento cumple para el uso específico. Sí, sí cumple. Pues yo dictamino y le digo palomita y le pongo su estado de confirmación metrológica. Este instrumento fue confirmado metrológicamente en esta fecha para estos procesos o para estas mediciones por estas personas. Entonces, un instrumento de medida va a tener normalmente dos etiquetas o puede tener la del estado de calibración del proveedor o de quien lo calibró, siendo también un laboratorio de calibración interno, y la de confirmación metrológica. Este dictamen que diga está confirmado metrológicamente es cuando decimos como auditor, bien, bien hecho, lo hiciste completo tu proceso de confirmación metrológica. Tu instrumento está identificado, está calibrado, tiene trazabilidad metrológica, tiene la confirmación metrológica, tienes los requisitos de uso y tomaste la decisión de aprobarlo metrológicamente para el uso específico que se le está dando. Si no tenemos esa confirmación metrológica, podría haber un hallazgo de incumplimiento. ¿Sí? Entonces, todo este proceso de confirmación metrológica debería estar documentado en un procedimiento o bien tener dentro del sistema de gestión implementado la norma ISO 10012, que son sistemas de confirmación metrológica. Anteriormente eran sistemas de aseguramiento de las mediciones. La 10012, que ahorita acaba de salir la nueva versión 2026, establece todo el sistema para la confirmación metrológica de los sistemas de medida. Desde tener a una persona competente, o sea, una persona que se le denomina como el responsable de confirmación metrológica. Esta persona debe tener la competencia técnica para confirmar metrológicamente los instrumentos, tanto lo que es una conocimientos generales sobre metrología, conocimientos generales sobre incertidumbre, estadística, errores máximos permitidos, que pueda discernir todo el contenido de un informe de calibración. Entonces, el sistema de confirmación metrológica es lo que debemos auditar, no es solo la etiqueta. Entonces, preguntas de auditoría. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir este instrumento para el método o el proceso de medición que estás usando? Demuéstrame que tu instrumento cumplió con esos requisitos. Entonces, si tiene todo este proceso, recepción, calibración, trazabilidad, la comparación con los errores máximos permitidos, toma la decisión, emite un dictamen, una etiqueta, confirmación metrológica, o en su defecto, una etiqueta de rechazo, no cumple con la confirmación metrológica, y lo separo o lo pongo en cuarentena hasta que sea revisado, reparado o ajustado. ¿Sí? Ahora, en el Inter hay buenas prácticas que le llamamos verificación de la calibración. Por eso 9001 te dice a veces, bueno, no a veces, en el requisito dice verificación y o calibración y o verificación. Calibración es cuando
se le asigna un valor a la escala o a la indicación del instrumento y tienes un error o tienes una curva de calibración. Pero después viene la verificación de la calibración. Puedes tener tus patrones internos y decir, a ver, mi balanza la voy a verificar todos los días para ver si sus errores se mantienen a través del tiempo. Cuando ese error ya sale del error máximo permitido, es posible que requiera una confirmación metrológica completa, calibración completa o un ajuste. ¿Sí? Entonces, este proceso completo es el que deberíamos auditar. Y entonces sí, tendríamos algunos hallazgos de auditoría. ¿Cuáles podrían ser hallazgos de auditoría? No conformidades técnicas reales, que no tenga definidos los errores máximos permitidos antes de calibrar. ¿Para qué calibras si no sabemos ni siquiera contra qué voy a hacer mi verificación o mi confirmación metrológica? Que la incertidumbre sea mayor que la tolerancia del proceso, pues también, o sea, el proceso debe establecer sus errores máximos permitidos y al mismo tiempo se convierte en un criterio para determinar si el instrumento es apto para su uso. Certificados sin regla de decisión declarada. Ese es un riesgo porque el certificado de calibración debería contar con una declaración de conformidad. Es decir, este certificado demuestra que el instrumento cumple con esta especificación y con esta regla de decisión. Hay regiones o hay países donde lo dan por hecho. El certificado debe traer una declaración de conformidad y una regla de decisión, siempre, que normalmente es la del fabricante, salvo que el usuario diga, ¿sabes qué? No uses el error máximo permitido del fabricante. Yo tengo un proceso que es con unas tolerancias diferentes. Aunque tenga un instrumento con características muy buenas, pero mis tolerancias son más grandes. Entonces, utiliza estas tolerancias. El certificado se le asocia una regla de decisión y se declara conforme con esta especificación y usando la incertidumbre, ¿sí? Y tener trazabilidad interrumpida a los patrones nacionales o patrones acreditados, pues definitivamente es un hallazgo de incumplimiento. No cuentas con trazabilidad en las mediciones. ¿Dónde hay formalismos que a veces son sin valor? O sea, yo a veces les digo a mis clientes, oye, ¿y por qué aceptaste ese hallazgo de incumplimiento? O sea, no te aporta ningún valor. Etiqueta vigente o sin un análisis de aptitud. O sea, la etiqueta no me dice nada. ¿Sí? Me voy a ir al fondo. Quizá la etiqueta se le cayó, pero me voy al fondo si realizó realmente una confirmación metrológica y me demuestra que el equipo es apto para el uso que le dan. Así es, ponle su etiqueta. Registro de calibración archivado sin revisión técnica. Pues sí, ahí está el archivo, pero vamos a ver que hayas hecho la confirmación metrológica. Y en este momento verificamos tu informe, tus tolerancias, tus especificaciones y tu confirmación metrológica. O los intervalos de calibración fijos sin historial. Yo calibro cada 6 meses. ¿Y por qué no cuantificas si tus periodos de calibración son válidos? ¿Por qué no estableces una fórmula que te diga cuándo alargar mi periodo de calibración o acortar mi periodo de calibración? Porque ahí, siendo muy estrictos en la gestión del riesgo, hay un riesgo de utilizar un instrumento que aunque esté calibrado y confirmado metrológicamente, siempre hay un riesgo de que esté fuera de especificación. Entonces, ¿qué riesgo tienes de estar utilizando un instrumento que aunque esté calibrado, está fuera de especificaciones? O sea, hay un riesgo. Entonces, el sistema debe ser capaz de detectar ese riesgo. Certificados de proveedores no acreditados. Bueno,
Si no están acreditados, podríamos poner en duda su competencia técnica, aunque en muchas de las ocasiones sí tienen trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Pero si no está acreditado y al no encontrar otro laboratorio acreditado o no sea técnicamente viable o económicamente posible, si no hay uno acreditado, al menos auditar a tu proveedor de calibración y auditar que cuente con trazabilidad metrológica. ¿Y qué les digo? De auditoría, pues revisarle todo su sistema de aseguramiento metrológico para darle a calibrar mis instrumentos. Bien, por último, aquí les comento, dice la metrología, el seguro de vida de la calidad. O sea, imagínense, todo lo que usamos, todo lo que consumimos, debió pasar un proceso de medición. Entonces, si las mediciones no son confiables, estamos en riesgo en alimentos, en riesgo bebidas, alimentos, en riesgo en equipos electrónicos. ¿Cuántos equipos electrónicos utilizamos? ¿Cuántos accidentes ha habido porque explotan los teléfonos? Una computadora, un monitor, un iPad que utilizan a veces los niños, los juguetes, todos los electrodomésticos, los automóviles, todos los periodos de fiestas decembrinas, ¿no? En Navidad, los adornos, las luces, las lámparas. Todo esto pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra integridad, pone en riesgo al medio ambiente, pone en riesgo los recursos naturales. Entonces, un sistema de calidad sin aseguramiento metrológico es una promesa sin evidencia. Medir bien no es un lujo, es la base de toda decisión de conformidad. Y todos somos usuarios, todos somos consumidores. Yo que he estado trabajando de cerca con empresas productoras de alimentos, o sea, imagínense el resultado de medición de un laboratorio de microbiología cuando sale positivo a la contaminación es detengan millones de dólares en lotes de producción, porque el riesgo tiene un impacto significativo. Entonces, esto de aseguramiento en las mediciones es vital para todo proceso de medición dentro de una organización y una gran responsabilidad nosotros como auditores, meternos a auditar de una forma consciente, con juicio técnico y no solamente auditar las etiquetas. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Próximos pasos, pues revisen su procedimiento de confirmación metodológica, validar la relación del error máximo permitido contra las tolerancias de equipos críticos y auditar de manera correcta todos los criterios metrológicos y no solo la etiqueta y el programa. Espero haber sido lo suficientemente claro en este corto tiempo que hemos tenido la presentación y tenemos la oportunidad de abrir para preguntas y respuestas, ya sea a través del chat o a través de, no sé si sea posible, los micrófonos. Gracias. Excelente y magnífica charla, Octavio. Muchísimas gracias por esta explicación tan desmenuzada y con tanto detalle. Tenemos una pregunta de Nadia Carolina que nos pregunta, ¿cuándo se realiza la calibración y cuándo aplica la verificación? A través del chat. Bien, aquí la calibración es siempre. O sea, ¿cuándo vamos a calibrar? Siempre. O sea, todo va a estar en función del riesgo que queremos asumir para realizar las mediciones, ¿sí? No es lo mismo medir las condiciones ambientales para registrarlas, es decir, pues las condiciones estaban en tanto. Si tu error es de 1, 2, 3 grados Celsius, no pasa nada. Pero si la calibración es de un instrumento
donde vas a servir un reactivo, una sustancia esencial en un alimento, en un medicamento, el nivel de riesgo pues es abismal, ¿sí? Entonces, partiendo de este ejemplo, ¿cuándo me conviene calibrar un termómetro para medir condiciones ambientales? Si mis tolerancias son de 2 3 grados Celsius, pues el periodo puede ser bastante largo, porque un instrumento para medir temperatura, pues su variación histórica puede ser mínima. Pero un instrumento para pesar un reactivo, un componente, una eh, sustancia esencial en un alimento o en un medicamento, pues puede ser crítico. Entonces, los periodos y los cuidados metrológicos se acortan por el riesgo que se tiene. Entonces, la experiencia nos dará la frecuencia de cada cuándo debo de hacer mi calibración periódica, evaluando a través de las guías, la ILAC G24, hay un documento ILAC G24 que te dice 5 métodos para realizar la determinación del periodo de calibración. El método calendario, el horas de uso, por deriva instrumental, instrumentos que se deterioran a través del tiempo, instrumentos que no se utilizan y se vuelven a utilizar. Entonces, no hay una fecha, un periodo específico, sino las recomendaciones son 5 métodos para determinar cuál es el periodo. Y siempre va a estar en función del riesgo que tenemos de no medir bien. ¿Sí? Ese sería mi respuesta. La ILAC G24 te da 5 métodos y son documentos gratuitos, ¿eh? Bien, ¿alguna otra Gracias. pregunta? Sí, tenemos otra pregunta vía chat de Jaime Acosta, quien pregunta, ¿existe alguna metodología internacional para realizar análisis de riesgos de planes de aseguramiento metrológico para definir la frecuencia de calibración de los equipos? Acabo de comentarles la guía ILAC G24. Esa guía ILAC G24 establece 5 métodos para establecer los periodos de calibración. Complementario a lo que mencionas de riesgos, está la 31010, que son cerca de 30 técnicas de riesgos, de evaluación de riesgos. Ah, claro, de esas técnicas hay unas para detectar, como la tormenta de ideas, como el checklist, el focus group, es para detectar riesgos. Hay otros que es como el método Dolphy, que es pregúntale al oráculo, pregúntale al de mayor experiencia en la empresa qué riesgo hay de que esto se esté midiendo mal y deba yo modificar mis periodos de calibración. O métodos de simulación por Monte Carlo, ¿no? O sea, tú dices, este instrumento con este estadístico, ¿en cuánto tiempo estará fuera de las especificaciones? Haces una simulación y te dice, en tantos meses, en tantos años, tu instrumento es posible que ya esté fuera de especificación por la deriva instrumental. Entonces son métodos ISO 31010 o la ILAC G24. Muy bien, seguimos con nuestra sesión de preguntas y respuestas, no sin antes dejarles por el chat en una encuesta de valoración de este encuentro para que por favor nos ayuden a seguir mejorando. Voy a abrir el micrófono de Fernando Armesto, quien tiene una pregunta. Buenos días para todos, ¿cómo están? Con respecto a la consulta que le hacía a Jaime Acosta, yo pues tenía otra ILAP que fue la que utilicé para diseñar el análisis de riesgo del plan de aseguramiento, porque normalmente, como usted comentaba, a veces los auditores tienen algunas oportunidades de mejora en ese tema de aseguramiento porque de pronto no tienen el perfil o la formación en esa partecita. Entonces, normalmente es muy común que podamos encontrar en la industria que cada cuánto calibra tú, no, cada año. Y ya eso no pasa más de ahí cuando lo consulta el auditor.
Entonces, cuando comencé a investigar sobre la ILAP de una que tengo ahí ahorita, no recuerdo el nombre, comencé a darme cuenta que hay una fórmula para calcular el periodo de calibración con respecto al riesgo y al error del equipo. Entonces, no sé si, porque no es Ese esta es, misma, estoy seguro que esta no es la 6 raya 24 porque me imagino que esté más completa y tiene más información. No sé si estoy errado con lo que le estoy compartiendo acerca de mi análisis de riesgo. sí, es la ILAC G24. Hay una fórmula donde tú determinas cuántas calibraciones has hecho y cuál es la desviación típica en los resultados de esas calibraciones dividido entre el tiempo calendario. Correcto. Y bueno, hay sus equivalencias, ¿no? La ILAC G24 puede tener su equivalencia ISO y también sus equivalencias regionales. Hay también documentos técnicos, por ejemplo, en la de incertidumbre, en la guía, en la JCGM 100, que es la de incertidumbre de medida. En los anexos hay formulitas o hay ejemplos de estimación del riesgo en porcentaje de que estés utilizando un instrumento calibrado, verificado metrológicamente, qué riesgo tiene de que esté fuera de especificación a través del tiempo. Dices, yo tengo mi tiempo calendario y dice, sí, ¿y qué riesgo hay de que en el mes número 10 tu instrumento ya no esté cumpliendo con las especificaciones? Entonces, es un riesgo cuantificable, ¿sí? Ahora, dentro de esas recomendaciones de los 5 métodos para determinar los periodos de calibración, también dice que debemos de clasificar por tipo de instrumento e incluso por clase o marca de instrumento, ¿sí? Todos sabemos en nuestra experiencia en el uso de instrumentos para pesar. Hay instrumentos que dices, este no lo muevas porque si lo mueves ya mide diferente. Y hay instrumentos que son de una gran estabilidad, aunque los muevan de lugar y los traen en una planta moviendo de un lugar a otro. Entonces es por clase de instrumento, por marca del instrumento. Y puedes decir, estos instrumentos los voy a cortar a 6 meses. Estos los voy a dejar en un año. Y estos que tienen mayor estabilidad, que tienen poca deriva y que no requieren de ajuste en cada calibración, los puedo prolongar a 18 meses. Pero sí es un trabajo de quien tiene esa denominada función metrológica, el estar revisando los periodos de calibración. Recuerden, también para llevar gráficos de control o calcular deriva de un instrumento, es importante que no haya sido ajustado, porque si lo calibras a través del tiempo, lo ajustan, lo vuelven a calibrar, lo vuelven a ajustar, pues no tienes un historial de la estabilidad o la deriva real del instrumento, porque cada vez se le está haciendo un ajuste. Entonces, para llevar esos tipos de controles, necesitamos no tener ajustes. Otra diferencia que yo me he encontrado es cuando envías a calibrar instrumentos con diferente proveedor. Entonces, cambias de proveedor y definitivamente es una cuestión de diferencias, pero son diferencias de los proveedores de calibración y no del instrumento. Entonces, No, ahí disculpe, profe, y ahí pasa algo que es que los proveedores, un ejemplo, a mí me pasa mucho en el tema de la temperatura, los hornos convencionales, ¿no? Entonces viene un sí, proveedor y posesiona la termocupla en la mitad del horno y entonces cambié de proveedor y viene el otro y toma diferentes puntos dentro del horno. sí, Entonces, como usted decía, el método que están utilizando pues es diferente de los dos y todos dos están acreditados. sí, es que Entonces, ahí en los hornos, la caracterización de un horno, lo más recomendable es que sí haya al menos 10 puntos de medición, correcto. porque la temperatura cercano a las paredes inferiores o superiores y el centro va a ser distinta.
Entonces, depende mucho de cuál es la tolerancia más menos permisible. Pero si es un método de medida, si ellos se comparan o se hacen un ensayo de aptitud para hornos, seguramente habría diferencias significativas. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que el método sea el mismo con el que me están calibrando. Yo sí me he encontrado en temperatura diferencias entre proveedores. Lo mando a un proveedor, al año siguiente lo mando a otro, ya me dio diferente, luego lo regreso al mismo proveedor anterior y me vuelve a dar igual. Sí, Entonces, así es. no puedo hacer Bueno, mi estudio de estabilidad o de deriva con valores fluctuantes por diferencia de los proveedores y no de mi instrumento. Pero eso es lo que nos toca revisar en auditoría. Y más allá, cuando nosotros somos responsables de nuestro sistema de aseguramiento metrológico, hay que considerar todos esos factores y es un cúmulo de experiencia para tener mediciones confiables. Gracias, Octavio y Fernando. Ahí cierro esta intervención de Fernando para dar paso a las otras tres preguntas que tenemos ya para cerrar este webinar. Fernando, un gusto seguir conectando en los próximos webinars y cursos que tengamos junto a Octavio. Muy bien, Mercedes Mata pregunta y nos da las gracias por los aportes y dice, buenos días, gracias por los aportes, ¿los contempla la certificación de auditor en el área específica de calibración o eso solo lo puede valorar un auditor externo en una auditoría? Mercedes Mata a través del chat. A ver si comprendí bien. ¿Te refieres a que si un auditor certificado incluye la certificación para auditar los requisitos metrológicos? Se supone, Mercedes, si tú quieres, para aclarar abrir, la pregunta, te habilitaría el micrófono, solo dice tienes exacto. que levantar la mano para identificarte más rápido y así tú Mira, aclaras la pregunta. Ok, aquí le habilito el eh, micrófono. mira, en mi experiencia con la certificación como auditor, tomas el curso de auditor, sabes planificar, sabes hacer una gestión correcta, un programa de auditorías, un plan de auditoría, lista de verificación, documentos de trabajo y desarrollas habilidades para recopilar evidencias objetivas de auditoría, entrevista, observación, medición, testificación, la escucha activa, los atributos personales, aplicar todos los principios de auditoría, la integridad, confidencialidad, todo esto. Pero la interpretación técnica de los requisitos o criterios de auditoría van un poco más allá de la mera certificación como auditor, porque quienes establecen los lineamientos para operación de los organismos de certificación internacional, ustedes saben que está el IAF, por ejemplo, está ICUNET, y establecen los códigos por sectores. Anteriormente eras auditor de 9001 y podías auditar cualquier sector. Sin embargo, pues eso se ha percibido que hay deficiencias porque un sector, alimentos, automotriz, aeronáutico, metalmecánica, construcción, mediciones eléctricas, pues son ámbitos completamente diferentes y en todos aplica metrología, aplica 9001, aplica calidad, aplica medio ambiente. Sin embargo, el perfil del auditor tendría que estar más enfocado al tipo de mediciones que realizan en la industria donde vamos a auditar, ¿sí? Incluso como metrólogos, sabemos que hay diferencias en la rama eléctrica, en análisis de alimentos, en microbiología, en análisis de la rama de construcción, donde son mediciones físicas o metalmecánica. Entonces, el estar calificado como auditor, en teoría, debería considerar que tenemos las habilidades para auditar requisitos metrológicos. Pero insisto, no todos los auditores calificados y certificados, no todos tienen un perfil o una formación en metrología y aún así yo diría metrología general.
Metrología especializada en mediciones de la industria o del ámbito donde van a ir a auditar y ser auditor en 9001. Definitivamente, si me meto a auditar en un área, por ejemplo, de hidrocarburos, hay un principio de los 7 principios de auditoría donde dice que nuestro juicio profesional es que no conozca. Entonces, si no es de mi dominio completamente, yo no debería participar, ni el organismo me debería enviar a auditar esas áreas. Aunque sea un auditor certificado, no siempre es un experto en metrología y en todas las áreas. Entonces, en metrología, yo siempre parto de que metrología general, o sea, saber trazabilidad es elemental, la confirmación metrológica. Quizás yo no sea experto en eléctrica, pero si me dice, mira, estas son mis tolerancias para el proceso, mi instrumento es este, certificado este, y comparamos, y es el error más su incertidumbre es menor a la tolerancia, ya lo hice bien. Y así me quedo con la etiqueta nada más. Sí, hubo por ahí un comentario sí, sobre lo mismo, Mercedes, sí, ¿verdad? Diplomado en esa área para el área de alimentos clínicos sería interesante. Sí, consúltenlo aquí con Suprema Qualitas. Yo creo que tiene expertos dentro de su panel de expositores y de instructores, personas que están muy bien involucradas en estas áreas. Yo trabajo en laboratorios de alimentos, laboratorios clínicos y mediciones físicas, pero siempre, aunque tenga 25 años de experiencia, siempre recurro al experto. Oye, a ver, tú ven, dime si el Cronobacter está bien detectado, si la cuantificación microscópica está bien, si los materiales de referencia tienen la pureza específica, si los medios de cultivo y la sanitización, oye, ¿esto es correcto, es válido? Entonces, conozco el lenguaje, pero el principio profesional marcado en 19.011 te dice que no eres experto en todo y hay que reconocerlo, ¿sí? Bueno, Entonces, dos preguntas más adelante. para cerrar. Entonces, Melissa Gooding nos pregunta, ¿los magnetos se calibran o validan? ¿Hay diferencia si un magneto es un PCC de un magneto que no es un punto crítico de control o un punto de control? A ver, no entendí, ¿a qué se refiere con magnetos? Desconozco el área, ¿eh? Sé que hay una magnitud específica en metrología de magnetismo. De hecho, estuve auditando con un experto técnico en esa magnitud, pero realmente desconozco. Te mentiría si te digo si calibra magnetos o no calibra magnetos. No es un área que yo maneje. De eso podríamos Gracias. indagarlo, ¿eh? Gracias, Octavio. Vamos a pasar con una siguiente. Dice calidad de área húmeda. En mi caso particular, es más un comentario por lo que entiendo. En su caso particular, realizo una verificación mensual a medidores de espesor. La verificación se realiza con un conjunto de bloques con medidas de 1 al 10 milímetros. Los medidores no están calibrados de manera externa, pero los bloques sí lo están. ¿Algún comentario sobre eso? Pues podría ser una buena práctica metrológica lo que están haciendo. Tenerlos calibrados, tener trazabilidad metrológica. Porque también no vayamos a caer en ese extremo de que dices, a ver, yo mando calibrar mis instrumentos, pero también tengo patrones internos y hago mis verificaciones. Y después dices, ¿y quién te calibra tus patrones internos? ¿Y quién te enseñó a calibrar los patrones internos? Y ahora quiero el calibrador de tus calibradores. Entonces podría ser una cadena que no tiene fin. Entonces yo creo que la práctica es adecuada, tener sus de calibración. Algo que respalda mucho sus calibraciones o verificaciones internas es pruebas de precisión intermedia. O sea, tienes varios patrones, haz unas pruebas de repetibilidad o pruebas de precisión
intermedia. Nada más aquí un paréntesis. Repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. En todos los casos es repetir mediciones. Lo que cambia es que la repetibilidad son las condiciones iguales, la reproducibilidad son diferentes laboratorios y diferentes personas, y la precisión intermedia es con las variables que yo tengo en mi laboratorio. Si haces esas pruebas de precisión intermedia, podrías demostrar que tus mediciones son confiables hasta cierto valor de incertidumbre. Y es una buena práctica, pero siempre contar con trazabilidad metrológica en los patrones internos. Octavio, ya sí para cerrar, para que esta persona, Freddy Torres, no se le quede la información incompleta. Él hace una pregunta, ¿cómo es la descripción completa? 5 métodos para. Ahí nos dice que no pudo copiar completo y que disculpe. A los 5 métodos para determinar los periodos de calibración de un instrumento. Aquí ya alguien nos hizo favor de compartir la ILAC G24, la OIML D10. Bien, estos 5 métodos establecen cómo voy a definir mi periodo de calibración. Uno es el tiempo calendario, ¿sí? El más tradicional, ¿sí? Horas de uso. A veces decimos, yo calibro cada año o cada 300 usos, lo que suceda primero. Otro es la deriva. Calibro una vez, al periodo siguiente calibro otra vez y veo cuáles son los resultados, los comparo y digo, puedo ampliar el periodo porque no hay una desviación significativa, o si hubo desviación, debo reducir el periodo de calibración. Las horas de uso puede ser aquellos instrumentos que se deterioran por el uso o por el almacenamiento, o llevar el gráfico de control de la deriva instrumental, cómo está la deriva instrumental a través del tiempo, ¿sí? O lo que conocemos como la prueba de caja negra, instrumentos que están instalados en un tablero y necesitas desmontarlos, llevarlos al laboratorio y calibrarlos completos. Sería la única forma. Pero puedes tener tú un instrumento de verificación rápida para las verificaciones en sitio, ¿no? Esa es una forma. Si te da diferente, entonces tendrías que revisar si esos periodos de calibración ya necesitan tener algún cambio, ajuste. Y el otro, el método que hablaba también de clasificación por clase y por tipo y por marca de instrumentos. Hay algunos que tienen desviaciones muy rápidas a través del tiempo y hay otros que son muy estables a través del tiempo. Pero sí son la ILAC G24. Bueno, muchísimas gracias, Octavio, por acompañarnos esta mañana, a todos los participantes con su participación activa. Esperamos vernos de nuevo pues en el curso que Octavio va a estar dando y ha sido un Gracias. placer. Muchísimas gracias y que tengan una excelente mañana. Muchísimas gracias. Tengan excelente día y pues, nos vemos en el curso de mayo. Ahí nos estaremos compartiendo mucha experiencia. Bye. Muchas gracias.